Bueno, pues de nuevo muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Sé que bueno, pues es una hora ya un poco complicada, pero bueno, queríamos, como ha contado la coordinadora del proyecto, Joana Likorenzu, sobre todo con esta sesión abierta queríamos tener una visión del lado del mercado, del sector, ¿no? Es decir, quizás muchas veces los proyectos de investigación, y en este caso hablamos de un proyecto de innovación que obligatoriamente tiene que tener un enfoque de aplicación, muchas veces los proyectos se quedan en visiones muy, vamos a decirlo así, privadas o restringidas a lo que son los miembros del consorcio. Y en este caso, y además también impulsado por los responsables de la Comisión Europea, lo que nos han animado es precisamente a incorporar desde ya, y este es un ejemplo, realmente a las personas que representan los museos, las ciudades, las instituciones culturales que gestionan bienes públicos y monumentos, incluso otros sectores como pueden ser los sectores más dedicados a la educación, la divulgación, la publicidad, el diseño de exposiciones, etcétera, ¿no? Con esta idea lo que queremos hacer es precisamente ahora cambiar la orientación de la sesión, ¿no? Es decir, ahora os hemos contado qué es lo que el proyecto intenta. O sea, lo que nos ha contado Joana es precisamente un poco lo que el proyecto intenta ofrecer y ahora realmente toca hacerlo al revés. Ahora toca escuchar qué es lo que las instituciones quieren hacer o están pensando hacer en los próximos años, ¿no? Voy a pasar ya a presentar a los ponentes. Bueno, yo primero, que no lo he hecho, perdón. Aquí realmente soy miembro del consorcio, soy el representante, el líder el paquete dedicado al desarrollo de negocio y además soy el director de GEBAM. Voy a empezar aquí a mi izquierda con Albert Sierra, que es el representante de la Agencia Catalana de Cultura y Patrimonio, el responsable de innovación. Bueno, Joana, que ya la han conocido, la Project Coordinator de Crosscult. Ana Álvarez, que es la responsable del área web del Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid. A mi derecha tengo a Héctor del Barrio, representante del Ministerio de Cultura y concretamente el jefe del área de difusión de la Subdirección General de Museos. Tengo un poquito más allá a Noelia Ibáñez, que es la responsable de análisis de públicos del Museo Nacional del Prado. Un poco más allá tengo a Susana, también miembro del proyecto, del proyecto Crosscult. Y, por último, al fondo, que también se nos ha incorporado, a Martín López-Nores, también miembro del proyecto y también, como Susana, miembros de la Universidad de Vigo. Con esta pequeña introducción lo que voy a hacer ahora es intentar dar la palabra a cada uno de los, si os parece bien, en el mismo orden, o yo creo, bueno, seguimos el mismo orden. Voy a dar uno por uno a las personas que acabo de presentar, a nuestros invitados, y les voy a pedir, que por un lado cuenten realmente lo que, como decía antes, ahora mismo a ellos les interesa, en qué están trabajando, y también les voy a pedir, porque sé que conocen algo del proyecto Crosscult, que también intenten de alguna manera establecer alguna relación entre esto que están haciendo y lo que ellos, sé que es complicado, porque estos proyectos muy ambiciosos a veces tienen muchas facetas, que también intenten, en la medida de lo posible, buscar alguna conexión, ¿no?, con nuestro proyecto, de tal forma que podamos establecer ahí también un debate. Bueno, pues voy a ceder la palabra a Albert Sierra, que, como decía, es el representante de la Agencia Catalana del Patrimonio y la Cultura. Albert representa aquí una institución que es interesante por lo que sería la gestión y coordinación de un conjunto de yacimientos arqueológicos, ciudades y pueblos de alto valor patrimonial y también pequeños lugares como iglesias y monasterios apartados en lo que es todo el territorio de Cataluña, ¿no? Yo sé que Albert tiene cosas muy interesantes que contarnos, lo conozco hace tiempo y pues le cedo la palabra. Gracias. En primer lugar, agradecer a Jaime y a todo el grupo Crosscult que pensaran en nosotros para participar en esta mesa redonda.
Como somos muchos y hay poco tiempo, iré muy deprisa. Me voy a saltar las introducciones institucionales. Yo pediría simplemente, brevedad, en aproximadamente unos 5 minutos, a los 10 minutos. 5 ¿vale? minutos son 30 segundos por diapositiva. Voy 30 segundos tarde. La Agencia Catalana de Patrimonio Cultural, como os comentaba él, aquí tenéis un mapa de los museos, yacimientos y monumentos que gestiona. Van desde un centro de restauración, 5 museos pequeños y medianos, algunos de mayor entidad, monumentos arquitectónicos como Cardona, Sant Pere de Roda, Santes Creus, yacimientos arqueológicos como Empúries, Ullastret, etcétera. Y en innovación o dentro del equipo de la agencia somos una pequeña célula de innovación que trabaja con los gestores de todos estos equipamientos, no con todos a la vez, como podéis imaginar, sino para proyectos concretos con cada uno de ellos. En nuestro trabajo, últimamente, en los últimos 2-3 años, hemos trabajado en difusión web en un proyecto muy interesante que ahora os enseñaré, que sí que tiene alguna relación, por ejemplo, con Crosscult y con alguno de los integrantes del equipo. Ya hemos hablado de algunas cosas, luego lo comento. Tema de 3D, escaneo en 3D tanto de edificios como de objetos y el uso que se puede dar a esta información. Y después experiencias inmersivas. Estos son los tres campos en los que estamos trabajando. Siempre que sea posible, y trabajamos con el público, añadiendo una capa de narrativa. Esto somos firmes convencidos de esta aproximación. Como os decía, el primer ejemplo es Fotografía Cataluña. Es un proyecto en el cual se han sumado, si no recuerdo mal, 17 o 18 instituciones de Cataluña. Muchos fotógrafos privados también, con sus colecciones personales. No es una europeana, no es un metabuscador de todas las fotografías de Cataluña, sino que es un highlights con lo mejor de la diversidad. Pretende mostrar la diversidad de la fotografía, no el volumen. En estos momentos tiene si no recuerdo mal, sobre unos 40 o 50 autores. Y tiene alrededor de unas 4.000 fotografías, si no recuerdo mal. Vamos a ver si puedo enseñaros la home. Creo que está por aquí. Sí. Hay un catálogo en el que se puede buscar por fotografías, colecciones, instituciones. Tenemos, en la parte de teorías, recursos de todo tipo. Veo a Concha Rodà, que es codirectora del proyecto, está en la sala también del MENAC. Exposiciones virtuales, es todo aquello que se puede tener sobre la fotografía en Cataluña, desde la más antigua hasta la más contemporánea. Hemos hablado con Crosscult, por ejemplo, del tema de ontologías y búsquedas semánticas. La búsqueda temática la tenemos pensada para el próximo año y la aproximación que hemos hablado con vuestro equipo me ha parecido interesante como una posibilidad de futuro, porque cuando se habla de web semántica siempre estamos en un lugar muy elevado que cuesta bajar a la tierra, y he visto una aproximación muy terrenal. Muy terrenal, muy práctica y que podría dar resultado con un set de fotos como este, que es limitado y con el cual se pueden hacer ejercicios sin demasiados riesgos. Otro proyecto que también podría encajar bastante en lo que Crosscult propone es Visit Museum. Es una web y sobre todo aplicación móvil que permite a todos, en la cual están integrados todos los museos catalanes y que permite una mínima visita también, de nuevo, a los highlights, a las piezas más destacadas de todos estos museos. Los museos grandes normalmente ya tienen unos equipos de visita más que suficientes, pero hay muchos museos pequeños que no disponen de un equipo de este tipo, y este recurso les permite, con una inversión mínima, la economía de escala de tener un
unos recursos que son básicos pero que son muy útiles. Lo que os comentaba de Proyecto 3D es muy incipiente. El Museo de Arqueología de Cataluña sí que ha trabajado desde hace casi ya un año y tienen, si no recuerdo mal, alrededor de 70 o 80 objetos digitalizados. La Dirección General de Patrimonio hace 10 años que está escaneando edificios, no por placer, sino como herramienta para construir los planos de restauración. Y, evidentemente, los planos o los láseres que se utilizaban hace 10 años no son los mismos de ahora. Y ahora se ha llegado a una maduración de la tecnología y a una disponibilidad tanto de software como de hardware que permite un escaneo tanto de objetos como de edificios muchísimo más fácil y muchísimo más económico que hace 5 o 6 años. Y, por último, lo que os comentaba de experiencias inmersivas es en el que estamos trabajando más últimamente. Os presento 2 ejemplos que, como no tenemos demasiado tiempo, podéis buscar vosotros en Internet. Uno es Taüll 1123, ya lleva desde 2014 abierto. Aquí veis 3 imágenes. A la izquierda es lo que realmente queda en el ábside de Taüll. Lo que veis en medio son las pinturas que están en el Menac, en Barcelona, proyectadas sobre la pared. Y en la derecha es la reconstrucción de cómo debieron ser las pinturas en el año 1123, cuando fueron creadas. Este es un proyecto que no es un show audiovisual, sino que lo que pretende es devolver estas pinturas de una forma virtual, pero mágica, a su lugar de origen, a los muros de Ullastret, que evidentemente incluye un pequeño pase de 9 minutos y medio en el cual viajas en el tiempo y ves cómo fueron pintadas en su momento esta obra de arte. Tampoco os pasaré el vídeo. Y la última, que es Ullastret 3D, es la que hemos trabajado en el último año y medio. En los últimos 2 años, perdón. Es una reconstrucción en 3D de una ciudad ibérica hace 2.200 años. Se había trabajado muchísimo en la arqueología de esta ciudad por diferentes medios, georradar, básicamente medios tecnológicos, y se había llegado a un conocimiento muy alto de cómo era su urbanismo y su arquitectura. A la hora de trasladar esto al público se nos pidió una propuesta y, digamos que conociendo el avance que se ha hecho en los últimos años en la tecnología básicamente de videojuegos en 3D, optamos por utilizar en este caso Unreal, una plataforma de construcción de videojuegos, para recrear esta ciudad con una estética lo más cercana al cine o las series que todos podemos ver este verano, por ejemplo. A partir de aquí se hicieron un equipo de arqueólogos y diseñadores. Estuvo trabajando durante un año, algo más de un año, en la reconstrucción 3D. Y cuando llegaron hace también aproximadamente un año las primeras gafas de realidad virtual que nos parecían suficientemente buenas, que son las HTC, hicimos un pequeño proyecto que es una experiencia de 4 minutos y medio, que la tenemos aquí fuera, en la cual se puede visitar durante unos minutos esta ciudad y entrar en sus casas y escuchar a algunos de los personajes que vivieron en esta ciudad. Colocar esta experiencia en el propio museo del yacimiento arqueológico no es fácil, y allí, como la visitas sobre todo de grupos, amigos y familias, lo que se ha montado no es la experiencia de realidad virtual con gafas, sino una sala inmersiva, que es la foto que tenéis en la parte de abajo, donde tenemos la misma narrativa, pero que es utilizable por parte de grupos de 4, 5, 6 personas. La experiencia es la misma, evidentemente. El sentimiento de inmersión que dan las gafas es muy superior, pero el resultado tanto cognitivo por parte del público como de experiencia es muy similar. Es una de las cosas que estamos probando en estos momentos. Y yo pienso que ya está. Pues, Albert, muchas gracias.
Y muy interesante este primer punto de unión de esta propuesta. Eso realmente yo creo que es lo que también necesitamos en el proyecto. Voy a pasar la palabra. Bueno, entiendo que, Joana, tú no quieres añadir nada más. Voy a pasar la palabra, como he dicho antes, a Ana Álvarez, que es la responsable del área web del Museo Thyssen-Bornemisza. Ana nos va a ofrecer, yo creo, la perspectiva en este caso ahora de un museo grande, un museo que, bueno, muy conocido en Madrid, que además también tiene una trayectoria muy reconocida en cuanto a lo que sería innovación y productos muy cercanos al público. Creo que nos vas a contar precisamente cómo estáis pensando un poco el futuro de esa relación con el visitante y esos nuevos visitantes. Y, bueno, pues también lo mismo. Te pido que vayas muy al grano y, en lo posible, pues también en cosas que creas que puedes aportarnos como... Vale, relacionada con como información. Gracias. Hola, buenos días. Yo estoy aquí en lugar de Javier Espadas, mi jefe, que ha tenido un pequeño percance, pero bueno, se está recuperando. y entonces, bueno, vengo yo para contaros, en realidad nosotros somos un museo que para los españoles, bueno, pues no necesita presentación, pero como veo que hay gente de otros países, el Museo Thyssen no es el Prado, no tiene su marca, pero nos encontramos muy cerquita y, bueno, contamos con una colección permanente muy interesante que se complementa con el préstamo de Carmen Cervera y que hace que, bueno, pues seamos un complemento ideal porque reunimos colecciones de pintura desde el siglo XIII hasta el siglo XX. Venimos aquí para contar lo que hemos estado trabajando recientemente. Bueno, recientemente es que, bueno, en estos últimos años. Y si puedo pasar, porque es un PDF. Nosotros, bueno, pues hemos hecho un plan digital y hemos abordado una estrategia, una consultoría estratégica, porque necesitábamos cambiar las webs. Nuestras webs no eran responsive, como las de muchos museos pequeños, medianos y regulares. Y, bueno, pues todo el mundo nos ha cogido la llegada de las tablets la necesidad de replantear. Y no era solo un lavado de cara, sino que nos dimos cuenta que nos estábamos, digamos, alejando. Hicimos un análisis de que los tiempos no han sido buenos, que la crisis nos ha afectado duramente, porque, bueno, pues en el consumo ha descendido, nuestros números de visitantes físicos se han visto afectados. Tenemos una competencia del ocio en general, desde el Starbucks, que está a nuestro lado, hasta bueno, pues muchos recursos que, a lo mejor, para la gente más joven, pues el ir al museo nos resulta el plan más atractivo para una tarde del sábado. Y bueno, hay un modelo obsoleto de financiación, pues los que dependemos del dinero público, pues hemos visto cómo nuestros recursos mermaban. En ese contexto, bueno, pues también hemos querido ver el vaso lleno y ser un poco optimistas y pensar, bueno, qué es lo que tenemos, nuestros puntos fuertes. Como he dicho, son las colecciones, 8 siglos de arte, que bueno, nuestros profesionales, que al final, pues, poner en valor el equipo multidisciplinar y crear equipos donde la gente se acostumbre más a trabajar conjuntamente, todos en favor de los usuarios, y adaptar ese punto de vista del visitante. Y luego, bueno, darnos cuenta que realmente los costes de la tecnología, pues, han bajado mucho. Tenemos grandes recursos tecnológicos a nuestro servicio y muchas veces desde el mundo de la cultura, de los museos, pues nos quedamos un poco cegados con esto de la tecnología, pero tenemos nosotros las grandes posibilidades de ponerla en valor. Y ese consumidor digital es un reto porque también tenemos que aprender a conocerlo, y a veces, pues, nos lanzamos a hacer temas tecnológicos sin evaluar, sin estrategia, y a veces, pues, eso también explica los fracasos. Entonces, bueno, en este contexto queríamos redefinir, pues, un poco toda la relación y ofrecerle al usuario una propuesta de valor digital. Para ello abordamos un plan digital y bueno, al mundo de la cultura a veces es verdad que es tímido o no le gusta hablar de
del tema de modelo de negocio, de marketing, pero nosotros sí que nos lo hemos planteado directamente. Queremos incrementar el número de visitantes, tanto el que viene físicamente al museo como el que nos visita virtualmente. Queremos incrementar los ingresos, hablamos de conversión, estamos manejando conceptos que cualquier otra empresa pues está muy habituada. Queremos fidelizar a nuestros visitantes, que repitan, estudiar pues, si nos consultan antes de venir, cómo es la sensación o la experiencia post-visita. Y pues necesitamos este plan digital, que es el que pues nos ha llevado a abordar una consultoría antes de ponernos a tocar las webs, digamos, y toda la arquitectura. Y pues aquí están listadas pues un poco esa tensión, ¿no? El acuerdo entre la dualidad entre la orientación institucional y la comercial. El patrocinador debe estar en la home del museo. Eso es una tensión que muchas veces los responsables web tenemos, ¿no? Si se ve mucho, no se ve mucho, el conservador se molesta, etcétera. Esa tensión. Realmente cómo tenemos que trasladarle al usuario cómo nos organizamos internamente, cuando lo que el usuario quiere son contenidos y servicios. Realmente, por eso, la empresa que nos ayudó es una empresa de consultoría digital que también asesora a otros sectores, como los viajes, etcétera. Entonces, nos parecía muy interesante su input por un poco salir de nuestra reflexión y de nuestra zona de confort. Aquí tengo un listado de mejores prácticas, llevándomelo un poco a CrossCult y un poco relacionado, por lo que puedo ver, como veis hay temas importantes, el foco en la previsita, durante la visita, efectivamente, cómo la tecnología nos puede ayudar, la visualización de la colección, efectivamente, cuando navegamos le damos contenidos al usuario, que se vaya encontrando contenidos relacionados y que le hagamos descubrir otras cosas y cambiar su sendero, es decir, que se está viendo un autor y a lo mejor de ahí puede saltar a un vídeo en el que el conservador jefe habla del autor en una conferencia que se ha dado hace un par de años. Y esa sensación de descubrimiento que me parece también importante. Luego insistimos mucho en los propios departamentos, la visibilidad más allá de la propia web, ¿no? Y eso va relacionado un poco con las apps, con las redes sociales. Muchas veces nos obsesionamos con estar en la home, con el contenido está en la web, pero a lo mejor al visitante cómo llega a esa home y cómo llega a esa web, además de un buen SEO, es porque ha habido una campaña en Facebook que ha promocionado un contenido y ese clic te ha llevado a esa página, con lo cual la home deja de ser tan importante y eso a veces lo perdemos, ¿no? Estamos muy obsesionados con ofrecer muchas cosas, pero hay que estudiar al visitante cómo le llega la información. Efectivamente, la geolocalización, los entornos lúdicos e imaginativos, la gamificación como algo también importante. Cómo los contenidos hay que segmentarlos en función de públicos. Entonces, nosotros también hicimos un estudio de públicos y vimos que teníamos al llamado art lover, ¿no? a la persona que yo creo que es a la que muchas veces inconscientemente nuestros conservadores piensan las cosas, ¿no? Alguien muy interesado en el arte y tal, pero a lo mejor nos están dando cuenta que están dejando fuera a gente simplemente curiosa, pero que no tiene tantos conocimientos, a las familias, a los estudiantes. Entonces, que hay contenidos y ofrecer servicios para todos ellos. Luego, el foco en la posvisita, los programas de fidelización, el crowdfunding, que yo creo que va como en un sentido de micropatrocinio, pero también, pues, si permitimos que nos ayuden a etiquetar, ¿no? Contenido y tal, pues realmente el público nos puede también ayudar con lo que se llama el crowdsourcing, ¿no? Un poco esas iniciativas que la Biblioteca Británica ha hecho de ayudar a que sus usuarios le ayuden a realizar el trabajo. Y también hemos estado involucrados, que es un tema que a mí personalmente me interesa mucho, que es en el Linked Open Data, que el Museo del Prado ya empezó haciendo un proyecto de Linked Data muy interesante que nosotros estamos siguiendo.
Y creemos que por ahí nuestros repositorios tienen que ser interoperables para realmente llegar al público y para ser relevantes, ¿no? Para conectarnos entre instituciones y acabar aportando valor. Bueno, no quiero alargarme mucho más. Realmente, pues eso, hemos abordado no solo la remodelación de la web principal, Museo Thyssen, sino que la hemos acompañado de la remodelación de Educathyssen, nuestro portal educativo, de la tienda online, del ticketing. Nos hemos liado la manta a la cabeza y realmente hemos hecho un montón de cosas. Entonces, también internamente, cuando lo contamos, es importante eso, hablar de la publicidad, del análisis de datos, del CRM, del marketing. O sea, en ese espíritu que hemos dicho antes, un poco de llegar al usuario. Los nuevos sitios web, no sé si ya los conocéis, están activos desde Semana Santa, estamos ahí todavía afinando pequeñas cosas, pero la verdad es que estamos muy, muy contentos. Museo Thyssen y Educathyssen están hechos en Drupal 8 y la web de la tienda ha sido mejorada, sigue en Magento. Y bueno, pues yo creo que las funcionalidades que más destacaría son los buscadores facetados, sin llegar a ser semánticos, que hemos desarrollado para Museo Thyssen. Por supuesto, teníamos que ser responsive y eso es la necesidad de ofrecer al usuario en la previsita, en la postvisita y durante la visita un contenido interesante. Destacaría, ya que habéis hablado de los itinerarios temáticos, que tenemos unos cuantos, pero que justo, además, coincidiendo con el World Pride 2017, vamos a presentar uno que se llama Amor Diverso, o sea, que somos más modernos que nadie. Y bueno, pues esta página de itinerarios que os invito a ver también ofrece la versión en audioguía. Ahora mismo también puedes ir al museo o junto con tu entrada, en el ticketing, reservar el itinerario en la audioguía y recorrer la colección, que es bastante grande, pues de una forma temática, las joyas, las flores, etcétera. Y bueno, y por último, quería, respecto al Link Data, al Open Data, hemos hecho un esfuerzo con la reutilización de nuestros repositorios internos digitales. Antes teníamos en la web, digamos, una réplica de las fichas de las obras y ahora estamos trayéndonos cada vez más la información de las fuentes internas, y eso es un esfuerzo muy grande, pues de mantener, de que nuestros conservadores se den cuenta de la importancia de mimar esos datos, de cuidarlos, de curarlos, digamos, porque luego todo eso se ve fuera, y ese esfuerzo esperemos que también pues se aprecie. Y ya por último, pues yo quería destacar que efectivamente nosotros también recibimos un patrocinio de la Fundación BBVA y tenemos experiencia y tenemos varias apps y publicaciones digitales. Hemos aprendido bastante de ellas. Estábamos antes, Albert y yo, comentando que, bueno, que en el tema de las apps tenemos una visión que no sabemos si va a ser una tendencia muy en alza. Yo creo que tengo mis dudas porque nuestros terminales tienen una capacidad y no puedes acabar al fin del día teniendo la app del Prado, del Louvre, del Thyssen. Entonces, bueno, creo que es un tema más de usar y tirar, en el sentido de que una app en un determinado momento está bien, pero quizás un wifi gratuito, un contenido con un beacon, me parece a mí que eso va a funcionar mejor. Y bueno, y también tenemos una pequeña web, un microsite para los chinos, para no quedarnos fuera de mercado, que también, bueno, pues os invito a ver, aunque está todo en chino y claramente no se puede revisar con facilidad. Bueno, pues esto es todo. Muchas gracias. Sí, bueno, me decía Joana que si algunas personas quieren hacer alguna pregunta, pero yo casi prefiero pasar por nuestros 4 invitados y luego ya... De hecho, yo también tengo alguna pregunta, pero bueno, eso es si acaso no se lanzan ustedes, ¿no?, a preguntar. Pues muchas gracias, Ana. Muy interesante y bueno, yo creo muy acertado, ¿no?, también esta ubicación vuestra en la ciudad y en el entorno, ¿no? Bueno,
Voy a pasar ahora la palabra a Héctor del Barrio, que es, como decía antes, el responsable del área, del área de difusión o responsable de difusión de la Subdirección General de Museos en el Ministerio de Cultura de España. Héctor, yo creo que nos va ahora a aportar una visión, también como hacía Albert, que aglutina varias instituciones, que en este caso pues bueno, son los museos que pertenecen a la red nacional y también un poco todas las dificultades que eso conlleva, ¿no? Porque estamos hablando de museos muy distintos, con tanto en las temáticas como en los tamaños, las necesidades, pero sin embargo la subdirección también lo que hace es un poco intentar ir un poco más allá y proponer cosas que en este caso pues sean innovadoras y también desde la perspectiva que creo que también en esto el Ministerio lleva mucho tiempo haciendo del análisis y de alguna manera de la visión de las problemáticas en global, ¿no? Entonces, bueno, pues Héctor, cuando quieras. Nada, muchas gracias por invitarnos a participar en esta mesa. En un proyecto como este, europeo, a largo plazo, con la verdad es que muchos, tiene muy buena pinta, con unos participantes importantes, son 7 países nada menos que participan en el mismo. Y bueno, yo creo que lo que podemos aportar desde la Subdirección de Museos es precisamente lo que ha dicho Jaime, es una visión global de cómo entendemos las tecnologías y en realidad la tecnología es una herramienta para compartir conocimiento, ¿no? Y al fin y al cabo en qué podemos ayudar o para qué puede ser útil para nosotros el desarrollo de estas herramientas, ¿no? Bueno, como bien ha dicho Jaime, los museos dependientes de la Subdirección General de Museos son 16 de gestión exclusiva, muy heterogéneos, grandes, pequeños, dispersos geográficamente. Hay 8 en Madrid y 8 fuera, 2 en Toledo, 2 en Valladolid, 1 en Valencia, 1 en Cartagena, 1 en Mérida y otro en Santillana del Mar. Grandes, pequeños, de temáticas muy diferentes. Hay arqueológicos, hay museos de arte, hay casas museo, hay museos temáticos. Todos gestionados bajo el paraguas de la subdirección, del Ministerio. Tenemos proyectos globales y comunes en materia museística, en gestión museística, especialmente en documentación, que tal vez fue, como señaló Andrés Carretero al inicio de este encuentro, lo que tal vez sirvió de inicio en cuestiones de informática museística en el Ministerio. Bien, como decía, tenemos una visión global que afronta la tecnología desde varios puntos de vista, desde la gestión interna, entendiendo pues, fundamentalmente la documentación. Hay un gran programa que se desarrolló desde el año, empezó en finales de los 90 y se materializó a partir del 2000, que es Domus, que bueno, es el programa de gestión que utilizan cientos de museos en España, de gestión integral museística. Pero bueno, también la tecnología se utiliza en todos los puntos de vista, como decía la compañera del Thyssen, ¿no? También en conservación, seguridad, en ticketing y, por supuesto, también desde el punto de vista orientándolo hacia el público, en el que confluyen otras herramientas tecnológicas, ¿no? Fundamentalmente, de cara a la exposición, por ejemplo, aplicaciones o aplicaciones básicas, ¿no? Tipo guías o un poquito más avanzadas con realidad aumentada, por ejemplo, y de alguna forma tecnología que permite la interacción y la participación desde redes sociales, webs y demás, ¿no? La subdirección sigue renovando sus webs. Por supuesto, las webs son algo vivo que tiene que ir renovándose constantemente. Y decía la compañera del Thyssen que han trabajado aunque fueran responsive. Nosotros también seguimos en ello y la verdad es que cada X tiempo tenemos que renovarlo porque venimos además de unas webs muy antiguas. Algunas de ellas venían en HTML, ha habido que renovarlas.
Luego también hemos creado durante los últimos años visitas virtuales, también una forma de visualización de la documentación de las colecciones en red, como es el portal Ceres, donde se reúnen más de 300.000 piezas de 170 museos de España, con más de 500.000 de imágenes. Probablemente es una de las grandes bases de datos del mundo museístico europeo. Luego también hemos trabajado en los últimos tiempos con aplicaciones. Tengo aquí sentado a mi lado a una de las empresas que ha desarrollado aplicaciones de la mano también de la Fundación Orange, que nos ha apoyado financieramente. Aplicaciones que se han orientado sobre todo hacia la accesibilidad, como las desarrolladas por GEVAM y Ábside, en este museo, en el Museo Arqueológico Nacional, en el Museo de Arte Romano de Mérida, en el Museo Nacional de Escultura se inaugurará próximamente, en el Sefardí, y también hemos hecho algunas otras propuestas. También hay que destacar el convenio de colaboración que están desarrollando el Museo Arqueológico Nacional con Samsung, que es el partner tecnológico que va a desarrollar una serie de propuestas interesantes, sobre todo realidad virtual, como podemos ver ahí en el hall de entrada del museo. Bien, pero como decía Jaime, y es verdad que es importante contarlo en este tipo de encuentros, lo maravilloso y lo bien que lo hacemos todo, pero también hay que contarnos las dificultades que las tenemos. Como somos administración, somos lentos, que en los aspectos tecnológicos ser lento es realmente un problema grave, porque no permite estar a la última, no te permite ser tan ágil como quieres. Por otro lado, tenemos muchas dificultades en la contratación de comunicaciones, buenas wifi, por ejemplo. En prácticamente ninguno de nuestros 16 museos tenemos buenas comunicaciones. El MAN tiene una wifi que funciona más o menos, pero hay otros museos que ni siquiera tienen. Y otro de los problemas, aparte de nuestra falta de agilidad para la contratación de nuevas herramientas tecnológicas, es, que también contamos con edificios históricos donde es difícil implementar este tipo de tecnologías. A veces suponen un problema importante. Luego también lo que hemos visto, lo comentaba antes Ana del Thyssen, que no se sabe muy bien hacia dónde van, ¿no? Estamos como locos con las apps últimamente y todos queremos tener nuestra app, o todos los museos quieren tener nuestra app. Y tenemos algunas dudas respecto, pues eso, si es una moda pasajera o si vienen para quedarse, qué tipo de apps es la que demanda el usuario, ese tipo de cosas. Ese tipo de cuestiones nos parecen muy importantes en proyectos como estos, ¿no? Que de alguna forma nos sirven de reflexión para ver hacia dónde van hacia dónde va el desarrollo tecnológico y qué es lo que tenemos que hacer como administración. Ventajas importantes de la tecnología. Yo creo que la tecnología y la cultura casan muy bien. Son dos conceptos muy libres y muy permeables, ¿no? Y al fin y al cabo sí que pueden ser plataformas que se puedan ayudar, ¿no? Yo creo que toda la tecnología desarrollada en museos o en otras materias culturales pueden ser proyectos pilotos interesantes. La visibilidad también que da la cultura es importante para este tipo de herramientas. Y al fin y al cabo, lo que desde la Administración y desde el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte estamos demandando de esta clase de proyectos, o nos gustaría, es de alguna forma que sirva, que ayude, que llegue al ciudadano, que es al final el que está solicitando
esta información, estos servicios, quiere acceder al museo de alguna forma en todas sus facetas, todas las facetas poliédricas con las que cuenta un museo, y de alguna forma facilitar la participación ciudadana. Porque al fin y al cabo los museos nos debemos a la sociedad y tenemos que dar respuesta a esas necesidades, ¿no? En todos los aspectos, tanto desde el punto de vista de la accesibilidad, la sostenibilidad, la inclusión, etcétera, etcétera. Yo creo que hay un proyecto que venimos desarrollando desde hace unos años, como es Museos Más Sociales, que es un gran proyecto que engloba diferentes aspectos del museo, entendidos pues bien, desde, como he dicho anteriormente, desde la accesibilidad, museo accesible, museo sostenible, inclusivo, de alguna forma de respuesta a lo que nos solicita la sociedad. Y, bueno, poco puedo añadir. Bueno, pues muchas gracias, Héctor. Yo voy a decir que no es tan grave, o sea, realmente la Administración, gracias a gente también como Héctor, que efectivamente es consciente, va más rápido de lo que luego uno se piensa y de lo que a veces uno piensa que pueden llegar a hacer. Bueno, voy a dar la palabra ahora ya a nuestra última invitada, pero no por ello la menos importante, aunque ella me estaba diciendo que prefiere que no le miren tanto, porque el Museo del Prado muchas veces aquí en Madrid y en España es como la referencia, ¿no?, a nivel del gigante, ¿no? Pero yo creo que, bueno, Noelia tiene una visión que también en este caso nos va a aportar precisamente una reflexión sobre lo que el visitante hace. Es decir, no tanto lo que el museo ofrece como, bueno, yo estoy aquí y hago, sino que el Museo del Prado también hace un esfuerzo muy importante en lo que es el análisis del público, y en esto Noelia, que es la responsable del área de análisis de públicos, pues nos va a contar, yo creo, vamos a hablarnos sobre un proyecto que es el Sistema Integral de Gestión de Públicos. Y, bueno, pues todo lo que eso significa a la hora de extraer datos y analizar lo que realmente el visitante del Museo del Prado y, bueno, pues yo creo que en gran medida el visitante de esta ciudad hace. También te voy a pedir, Noelia, aunque sé que no es tu área, pero el Museo del Prado recientemente también ha hecho un esfuerzo muy importante, igual que hablaba Ana, en temas de digitalización, creando un nuevo catálogo digital. Sé que hay muchos de nuestros miembros del consorcio que están interesados en este aspecto. Te lo lanzo. Y, por supuesto, de nuevo, ideas para que Crosscult, en ese caso, pues establezca puentes de colaboración, ¿no?, con vosotros. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos y, bueno, lo primero agradecer a Jaime, a GBA, la invitación a estar aquí esta tarde y al proyecto en sí Crosscult, que me parece bastante interesante. Creo que es bastante, como decía, usando una palabra de Héctor, bastante poliédrico. La verdad, me ha sorprendido la presentación de Joana, la que felicito. La verdad es que ha estado genial y me parece bastante interesante. Cojo un poco el dardo que me tira Jaime y, evidentemente, cuando a mí me llamaron para participar en la mesa me sentía un poco pez. Porque, bueno, en realidad, de mi servicio y dentro del área de atención al visitante nos dedicamos pues un poco al análisis y gestión del público y bueno, al final no era nada de presentar, ¿no? Son toda una amalgama de aplicaciones y demás que, bueno, voy a intentar explicaros un poco lo que es ese sistema integral de gestión de público del museo, pero sí que es cierto que el Prado ha hecho un gran esfuerzo en esa, no tan solo que además en esa digitalización de parte de su colección, que es absolutamente accesible desde la web, sino que ha sido muy consciente o se ha subido a ese carro de la nueva tecnología, hablando de la página web que recientemente, bueno, tendrá un año, una cosa así, que se ha publicado. Es una página web con contenido semántico, es una página web
responsive, que está muy de moda esta terminología y que nos ayuda bastante, pero sobre todo es una página web que también parte del análisis y de los datos, ¿no? Intentamos ahora hacer una interconexión con la web y con toda la parte de venta de entradas y reserva de visita en el museo, para un poco saber la trazabilidad de una persona que llega a la página del museo y al final acaba o no comprando una entrada, o al final un poco saber más allá de ser conscientes que la web la visitan pues más de 6 millones de personas, o que tenemos no sé cuántas descargas, etcétera, etcétera, ¿no? Queremos un poco, desde el área de desarrollo digital del museo, pues tener más datos, más información del visitante, ¿no? Que al final acaba o no viniendo al museo, ¿no? Entonces, bueno, no sé si te contesto un poco a lo que me decías, pero sí que es cierto que hay gran implicación en la institución por todo lo que es la parte tecnológica, redes sociales, presencia pues ya no solo en estos foros, sino también, bueno, Twitter, Facebook, etcétera, etcétera, ¿no? YouTube, canales, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso es muy importante. Sí que es cierto que el museo no persigue el uso de la nueva tecnología como un poco el no uso de la visita, sin lugar a dudas, ¿no? Al final el museo lo único que hace es coger de la nueva tecnología aquello que considera que le va a beneficiar a su visitante y a su público y a su usuario, que a mí también como Andrés Carretero me gusta bastante esa palabra, porque creo que al final la persona que acude al museo o no acaba haciendo varios usos de la institución, ¿no? Desde mi óptica y desde lo que es un poco el análisis y la reflexión en cuanto a los visitantes que llegan al museo, yo deciros que dentro del museo tenemos un sistema que es el Sistema Integral de Gestión de Público. En estos momentos y dentro del Plan de Actuación 17-20, pues lo que el museo pretende es un poco la integración de todos sus sistemas. Este sistema está confeccionado o está compartimentado en varias aplicaciones. Todas ellas están destinadas no solamente al conocimiento del visitante, que es absolutamente prioritario para una institución como el museo, porque al final nosotros el año pasado recibimos más de 3 millones de visitantes y tú, pues en cierta medida, tienes que corresponder a esos 3 millones de visitantes. Seguramente que no llegues a todos y que cada uno cuando llegue al museo tenga una intención o tenga una expectativa, ¿no? Pero es la responsabilidad de un museo como el Prado, y creo que como cualquier otro, nosotros tenemos muy a gala y llevamos muy a gala lo del servicio público, pues creo que es importante dar en cierta medida lo que cada visitante espera, ¿no? Y entonces poner al servicio de tu público, tu usuario, tu visitante, una serie de recursos es absolutamente útil. Desde el museo es muy importante este conocimiento porque, además de conocer a quién nos va a visitar, prepararnos para la visita de ese público, también nos va a dar una herramienta fundamental para el devenir diario de una institución como el Prado. Es decir, a través de este sistema integral de gestión de público se controlan los aforos de la institución, se controlan las entradas que se venden, las visitas que se reservan, los tipos de visita, tipos de entrada, horarios, exposiciones aforadas, cuando en algún caso determinado hay una exposición puntual que requiere un aforo determinado por sus condiciones pues de montaje o de lo que quiera que sea, pues también se hace desde aquí. Es una herramienta que cuantifica desde el rigor a los visitantes. Evidentemente, contamos a los visitantes del Prado por una cuestión de análisis, por una cuestión de aforos, por una cuestión meramente estadística, y porque si yo sé, les pongo un ejemplo, si yo sé que un momento de máxima afluencia en el museo es Viernes Santo, pues voy a poder prever ese día a día. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Pues que las herramientas no solamente tienen que valer para esa reflexión y ese análisis, sino tienen que formar parte de la vida diaria de la institución, porque si no es complicado, ¿no? O sea,
al final aquí no solamente se cuentan visitantes, sino también se cuentan ingresos y, como decía Ana, antes parece que es un tema como que a los museos, a la cultura, a la cosa pública, como que tal, ¿no? Pero al final también tenemos que ir a buscar a lo mejor otros modelos de negocio, otros, al final el Prado, en este caso, se autofinancia en un 70%, son los datos del año pasado. La principal fuente de ingresos de una institución como el Prado son la venta de entradas. Entonces, tienes que tener unos sistemas que se asienten, que sean sistemas rigurosos y que sean sistemas que luego venga la Intervención General del Estado o el Tribunal de Cuentas y sepas darle cuenta o partido de lo que te soliciten, ¿no? Entonces, bueno, al final, esto, ¿de qué nos vale? Pues nos vale para ese día a día, para decidir si se abre una puerta o no, decidir cuánto volumen por tipo de grupo entran por una puerta o no, pues también nos vale para dar esos datos estadísticos y nos vale para hacer una serie de previsiones, tanto de visitantes como de ingresos. Entonces, ahora mismo, mi servicio es como una unidad, dijéramos, horizontal, transversal, que además da mucha información a la institución a la hora de tomar decisiones en cuanto a subida de precios. Tenemos muchos datos. Al final, sabes, desde... Bueno, todo esto empezó hace unos 8 años o así, ¿no? Normalizando por tipos de entrada, denominando a cada cosa por su nombre, buscando, bueno, esas afinidades y esos cajones, metiendo a cada una de esas entradas en esos cajones que nos hacen luego la suma y la cuenta para saber efectivamente qué es lo que estamos hablando, ¿no? No solamente son números, que parece que queda como un poco así, ¿no? Pero al final tienes que conocer a tu público y tienes que buscar una serie de herramientas que te faciliten la vida, ¿no? Entonces, en este caso hemos conseguido tener muchas herramientas. Ahora estamos en una fase de integración de todas ellas, porque esto es desde que compras tu entrada hasta que generas unos aforos, hasta que tienes un control de acceso, hasta que vendes una entrada que tiene una validez de 1 año y tiene que el visitante venir por la puerta y esa entrada tiene que facilitarle el acceso. No sé, son muchas cosas que al final también, porque también tenemos problemas, las cosas como son, y también somos lentos, porque no dejamos, pues eso, somos administración y también lo tenemos, ¿no? Pero sí que es verdad que creo que a veces hay que reflexionar antes de tomar una decisión y reflexionar con los datos en la mano, porque la tecnología va muy rápida, porque cada día el visitante, el usuario o la sociedad en sí nos piden más cosas, pero hay que tener un poco los pies en el suelo y creo que conviene pues bueno, escribir las cosas y reflexionarlas antes de tomar cualquier decisión. Muchas veces en los museos nos encontramos con dificultades pues a la hora de encontrar empresas que reúnan toda nuestra problemática, ¿no? Yo sé que, bueno, ahora mismo en el museo estamos en un momento ahí de reflexión en cuanto a ticketing, reservas, etcétera, etcétera, también, ¿no? Y es cierto que no vamos a encontrar algo que se adecue en un 100%, ¿no? Pero es verdad que tenemos muchos requerimientos funcionales como para poder poner encima de la mesa, problemas y soluciones a la hora de tomar cualquier decisión. Y ya por último, a la primera pregunta que hacías, que qué aportaría CrossCool en el museo y lo que es un poco más la parte de estadística, ¿no? La parte más de análisis, porque también os digo que todo esto luego va relacionado con toda la parte de perfil de público, es decir, no solamente son datos cuantitativos, sino también hay una parte cualitativa de calidad del servicio, de saber quién es nuestro público desde el punto de vista sociodemográfico. Intentamos luego conectar todo esto y saber que el público mayoritario del Prado es internacional, que nos visitan los mercados tradicionales, pero siempre vamos un poco en el devenir de lo que le pasa a la ciudad de Madrid, un poco ahí somos, al final somos un servicio cultural que tiene la ciudad de Madrid y todo lo que le pasa a Madrid pues tiene su repercusión en nosotros, ¿no? Bueno, pues volviendo a lo que podría aportar CrossCool, pues a mí sí que me gustaría que fuese, o yo lo he visto como una plataforma de reflexión en muchos problemas que podemos tener museos a lo mejor con grandes volúmenes de público, ¿no? Pues para poderles gestionar adecuadamente, para buscar soluciones a problemas que la tecnología todavía no
aún no nos facilita. En fin, no sé, como un foro más de reflexión en este momento antes de tomar ninguna decisión. Bueno, gracias. Pues muchas gracias, Noelia. Sí. Bueno, tomaremos buena nota de esta indicación. Yo quería, por último, también, y aportando un poco en esta misma línea de reflexión y lo que significa, bueno, pues, como decía Noelia, también el lugar de la tecnología y la cultura, aunque estén muy íntimamente relacionados y todo, como decía también Héctor, coopera, darle la palabra también a nuestros dos últimos acompañantes que son parte del proyecto. Ellos dos, lo que pasa es que, bueno, os voy a presentaros así, no solamente porque tengáis el micrófono compartido, sino porque los dos sois de la Universidad de Vigo, Susana y Martín. Y yo no sé si queréis aportar alguna visión adicional. Hola, buenas tardes. Bueno, para mí es un placer estar en esta mesa compartida por tantas personas dedicadas a museos importantísimos, ¿no? Y he aprendido un montón en estas brevísimas exposiciones que nos están aquí cortando el tiempo. No he aprendido muy bien. A ver, yo estoy aquí porque represento en esta mesa a la rama de humanidades del proyecto, ¿no? Yo soy historiadora, en este momento muy implicada además con la historia, porque además de profesora de la Facultad de Historia ejerzo de decana y entonces, bueno, pues eso te lleva a implicarte más, ¿no? en estas acciones. Además soy una defensora y apasionada de los conocimientos humanísticos en general y de la historia en particular, y reconozco que, bueno, pues que en los últimos tiempos, antes se hablaba de crisis económica, ¿no? Ana comentaba, bueno, pues los estudios humanísticos y la historia también entraron en crisis, ¿no? Bueno, probablemente, en parte, debido a que los historiadores y las historiadoras nos quedamos como en un lugar inmovilista. Me refiero que la metodología que empleábamos para transmitir la historia era siempre de carácter memorístico, ¿no? A lo mejor es algo paralelo a lo que le pasó a los museos. Los museos antes, por las piezas que tenían, porque había un clima favorable a la visita de estos museos, no necesitaban venderse tanto, ¿no? La gente acudía a los museos porque formaba parte de esa actividad de ocio. Y a lo mejor de forma paralela, pues los museos se quedaron, como comentaba el director al inicio, ¿no? En unos objetos con una información escrita y dejaron de ser también un poco atractivos. Esto se une al boom de las tecnologías, ¿no? Que en principio fueron un poco enemigos, ¿no? de las humanidades. Estaban del otro lado, porque parecía que quien se interesaba por las tecnologías no podía interesarse por la historia, ¿no? Que estaban como en dos bandos opuestos. Y ahora, y este proyecto lo ratifica, pues hay una ventana, ¿no? Una ventana de luz que nos enseña que las humanidades y las tecnologías pueden ir de la mano. Y esto ¿cuál es el objetivo final? Por supuesto, que los museos se mantengan, pero transmitir el conocimiento histórico, conocimiento artístico, la cultura, ¿no? Y eso es lo fundamental, ¿no? Ese es el objetivo que tenemos que tener presente. Y es muy bueno que haya estos proyectos transversales, es bueno que las personas, las personas dedicadas a la tecnología, como en este caso Martín fue nuestro nexo, nos inviten a los historiadores a participar, porque realmente tiene que haber el rigor histórico, ¿no? No cualquiera puede hacer historia, ¿no? Hay que tener unos conocimientos, hay que tener unas herramientas, unas actitudes que se aprenden a lo largo de años y no paramos de aprender, que son necesarias, ¿no? Entonces, yo estoy encantada, estamos encantadas, estoy aquí representando a las historiadoras y estamos realmente contentas. A veces no es fácil tampoco, porque a veces nuestras cabezas funcionan distinto, ¿no? Las cabezas de la gente que nos dedicamos a las humanidades y la gente que se dedica a la tecnología, tenemos ahí que, ¿no?, luchar por entendernos, pero es fantástico, ¿no? Y, bueno, pues realmente estamos contentas y apoyamos, desde luego, con el objetivo último siempre de transmitir estos conocimientos históricos, ¿no? Y nada más, muchas gracias.
Gracias. Martín, ¿tú quieres aprobar algo? Bien, pues termino yo, que me encuentro en el espectro completamente opuesto al de mi compañera Susana. Yo soy de la Escuela de Telecomunicaciones de Vigo, una persona con una manera de pensar completamente sesgada por la tecnología. Y bueno, sí me alegro ya de principio de haber establecido contacto con el grupo de ella por aquello de acercarte a una manera de pensar distinta que resulta enriquecedora para todos los extremos. Y bueno, el motivo de mi intervención, el propósito es simplemente el de dar una visión de lo que puede aportar la tecnología más allá de las apps, de las aplicaciones móviles, porque estas, bueno, lo hemos comentado en varios momentos, sí, pueden tener un futuro incierto, puede ser una moda pasajera, pero no perdamos de vista que la app es únicamente un soporte, como en el consumo de contenido multimedia lo fue el vídeo VHS. Bien, es un formato más para hacer llegar determinados beneficios de la tecnología, determinados nuevos hábitos en el acceso a la información. Durará más o menos, pero lo que hay por detrás, y es a lo que voy a continuación, pues es desarrollo tecnológico que nos va a llevar a todos, nos transporta hacia el futuro. Y bien, la línea en la que nos centramos y donde nació en su momento la idea de CrossCult es algo que se remonta a la actividad de varios de los grupos que participamos aquí, ya desde a lo mejor 12, 14 años, intensificado desde hace 8, bueno, donde nos conocimos los grupos de Yannick, la Universidad del Peloponeso, nosotros, que es el ámbito de la adaptación y la personalización de contenido multimedia, que es algo que en una trayectoria de 14 años pues, te puede dar a entender que inicialmente estos trabajos de red semántica, de web semántica muy incipientes, nos alcanzaban para, dentro de un conjunto de programas de televisión, pues seleccionar cuáles podrían ser los más interesantes para un usuario. Era una labor de selección. Tenemos aquí una biblioteca, creemos que te puede interesar esto. Bien, más adelante, de allí 3 o 4 años, la cosa siguió evolucionando y empezamos a pensar en componer cosas, secuencias de elementos itinerarios que, digamos, bueno, pues tenemos una librería y decimos, bueno, pues te puede gustar este libro y después de leer este, te puede gustar este otro. Dentro de un museo, posiblemente después de visitar este cuadro, te interese ver aquel o este otro. Pudimos empezar a componer secuencias de cosas, más allá de elementos individuales. Y hoy en día, bueno, con todo el desarrollo de nuevas técnicas de inteligencia artificial, aprendizaje profundo, minería de texto, visión por computador, nuevos avances en web semántica, estamos llegando a un punto donde somos capaces de desmenuzar el contenido. No te cojo un libro, no, te voy a hacer una lectura que traspasa los personajes, traspasa la historia y me permite conectar ese libro con otros muchos. Podemos hacer lo mismo con fotografías, podemos hacer lo mismo con cuadros y sí, estamos en el origen de esa tecnología, pero tenemos una capacidad para entrar de manera muy rica en el contenido y a partir de ahí a lo que vamos con CrossCult es intentar posicionarnos en la tecnología de ser capaces de contar historias con el contenido según narrativas personalizadas. Es decir, vamos a intentar contarte cosas que vayan a resultarte interesantes teniendo en cuenta, bueno, pues todos los hechos que tengan que ver contigo, con la gente que te rodea, con el lugar en el que te encuentras, con el día en el que nos encontramos. Veía antes en las diapositivas del Museo Thyssen, bueno, allí destacado obras de arte, grandes obras de arte de Budapest, creo recordar. Pues bien, a lo mejor es un contenido que es especialmente relevante en el entorno de los días, bueno, en el entorno del Día Nacional de Hungría, por ejemplo, cuando sepamos que tenemos algún motivo por el que muchas personas de Hungría puedan haber venido a España. Quizás es el momento de promover ese contenido para que esté en portada de nuestra web. Bien, pues en torno a narrativas personalizadas, como decía, podemos ser capaces de instigar curiosidad en la gente, ser capaces de tocar en aquel punto donde este contenido posiblemente te interese, te genere, en primer lugar, el motivo para ir a un museo o para volver después de haber ido ya en alguna vez anterior, y precisamente por la manera en la que funciona nuestro cerebro, si somos capaces de establecer conexiones con cosas que nos generan curiosidad, ese conocimiento se va a retener. Eso va a ser un aprendizaje que pueda perdurar. Posiblemente no agote todo lo que te podíamos contar con este museo,
con todo el contenido que tenemos aquí, pero va a haber 2 o 3 mensajes que si somos capaces de dirigirlos de manera adecuada van a persistir. Y eso, bueno, pues puede ser bastante más de lo que se consigue habitualmente. Entonces, en esta línea, simplemente resumir, ligando algunas ideas de CrossCult con cosas que se han mencionado en las charlas que me precedieron, pues decir que en CrossCult tenemos una motivación muy grande por interconectar sedes, contenidos, bases de datos y por personalizar las experiencias. Y esto directamente nos hace pensar en la interoperabilidad, algo que se comentó anteriormente, hacer la cultura abierta, conectada, para disfrute de todos en nuevos modelos de negocio. Claramente tenemos unas oportunidades muy grandes en toda esta tecnología semántica orientadas a la segmentación, saber a quién nos dirigimos para ser capaces de sacar el máximo partido por todos lados. Y finalmente, pues una cuestión de visibilidad, que también comentábamos, y me remito, bueno, pues a un ejemplo que barajamos dentro de CrossCult y que esperamos implementar a lo largo del próximo año, que es, imaginemos simplemente el potencial que se deriva de que a los decenas de miles de usuarios que puedan en un determinado momento utilizar nuestra app dentro de una visita a la National Gallery, tienen millones de visitantes todos los años, que les transmitamos un mensaje al cierre de la aplicación diciendo, bueno, si te ha gustado este contenido, posiblemente de vuelta a tu país o en tu próximo destino de vacaciones, te podría interesar el contenido relacionado de este museo y este otro. De repente, bueno, pues estás haciendo que decenas de miles de personas lleguen a conocer o a tener oídas, aunque sea remotamente, de, caramba, pues a lo mejor en este museo, si algún día me coincide pasar por allí, o estoy cerca, o puedo orientar mis próximas vacaciones a ir por allá, bien, podemos orientar un nuevo caudal de visitantes hacia destinos minoritarios. Pensamos, por ejemplo, en el Museo de Trípoli. Para una persona que visita Grecia, bien, pues tenemos los grandes destinos, el Museo Arqueológico Nacional, el Museo de la Acrópolis, que me fascinó el año pasado, nos vamos a Delfos. Alguien va a ir a Trípoli, salvo que les hayamos dado a lo mejor un motivo anteriormente bien dirigido, posiblemente no. Y si lo conseguimos en 1 de cada 100 intentos, ya habrá valido la pena. Entonces, bueno, el mensaje era ese, que hay tecnología por detrás de las apps que yo espero que llegue para consolidarse y darnos mucho rédito. Gracias. Pues gracias Martín por esta visión. Yo, enlazando ya un poco, y ahora ya es el turno abierto de preguntas y de respuestas, con esto que tú decías de las recomendaciones, de qué puedes hacer y pensando un poco en la recomendación personalizada. Antes Joana lo contaba, nosotros lanzamos una encuesta a prácticamente 5.000 entidades, de las cuales, bueno, recibimos gran parte de información y, bueno, muchos de vosotros sois también parte de los que habéis respondido y algunos de los que están ahí. Y, bueno, antes Joana también os proponía el enlace donde podéis, verter vuestra visión sobre un poco lo que nosotros necesitamos, que es información en ese sentido sobre el interés que pueda haber, como decía Martín, en la tecnología apoyando la cultura. Volviendo al caso de la recomendación, nosotros de alguna forma recibimos, por ejemplo, un gran interés de las instituciones. Aquí estoy hablando de instituciones muy variadas. Estoy hablando de ciudades, de empresas, de museos, de entidades dedicadas a la educación. Ya os digo, la recomendación personalizada era un elemento que realmente era como algo valioso, algo interesante. En vuestro caso, y os lo lanzo tanto a Ana como a Albert, por ejemplo, ¿qué creéis que puede, de alguna forma, cómo creéis que puede ser una aplicación útil de las recomendaciones al visitante? Venga. Pues, hombre, nosotros hemos hecho unos pinitos ahí en nuestra web que si veis, en la ficha de la obra hemos puesto pues una serie de etiquetas, así de una forma un poco que tenemos que empezar a medir, un poco para decirle al usuario que si has llegado a una obra del siglo XIX, pues hay otras, ¿no? Y un poco pues filtrar y en realidad todos estamos un poco pareciéndonos a esto de Amazon, ¿no? Que nos recomienda pues libros y sugerencias. Lo que pasa que también tenemos que saber un poco nuestros usuarios si realmente están abiertos a ese tipo de
recomendaciones o quieren otra clase de servicios, porque a veces tendemos a darles mucha información en bruto y yo creo que el contenido digital tiene la característica que se lo tenemos que, no sé, que procesar más, que empaquetar de otra forma, ¿no? Yo creo que todavía es un público que a lo mejor en eso, vamos, esa es mi percepción, no sé si Albert está de acuerdo conmigo. O sea, que estás en Ullas 3 y no les dices, pues vaya al yacimiento X, B y tal, no, sino porque contarles una historia, el storytelling, ¿no? La verdad es que en el tema de recomendaciones, cuando empezó la Agencia Catalana de Patrimonio Cultural a trabajar hace 3 años, era una de la lista de cosas que deberíamos trabajar, porque es obvia. Si estás trabajando con 25 o 30 monumentos, lo más normal y básico es que una persona que visite uno tenga información del resto y que pueda hacer la información cruzada de unos a otros. Y igual que en otros temas hemos avanzado, hemos avanzado menos. Te diría que las cosas básicas existen, pero a nivel tecnológico no lo tenemos implementado. En la planta baja de nuestras oficinas, que están en un lugar muy céntrico en Barcelona, en la Rambla con Portaferrisa, una de las esquinas comerciales de la ciudad, tenemos en esta planta baja un centro de información sobre el patrimonio catalán, con un objetivo muy claro, que es que las personas que visitan Barcelona conozcan que hay un poco más allá de Barcelona y conseguir que algunos de los que están en Barcelona y llevan, digamos, a un punto casi de saturación la ciudad, puedan también ir a otros destinos fáciles de alcanzar en transporte o público o privado y, digamos, esponjar un poco el turismo que en estos momentos en Cataluña está centrado en una serie de puntos muy conocidos y que cuesta más llegar a otros que también son muy interesantes, pero que tienen menos difusión. Y teníamos unas pantallas táctiles allí, teníamos un proyecto, pero la verdad es que no ha funcionado del todo bien. No estamos contentos. Entre este año y el año que viene estamos preparando alguna cosa parecida a esto, pero de momento lo que es muy poco tecnológico, pero lo que está funcionando son las 2 oficinas de turismo que están ahí dentro. La recomendación personal, es decir, sigue funcionando el hecho de personas que conocen su catálogo de productos, porque al final lo que va a hacer la tecnología es lo mismo que un amigo que sabe del tema. Es recomendarte en función de quién tú eres aquello que te puede interesar. Es la base de Facebook, es la base de cualquier red. Tus amigos te conocen y saben lo que te puede gustar. Pues nuestros técnicos de patrimonio y turismo allí hacen este trabajo y lo hacen bien. Evidentemente, esto tiene una escala. La tecnología, ¿qué nos puede permitir? Que esto que funciona bien se lleve a una escala mucho mayor. Que puedas, sin poner 50 personas a atender, puedas atender 50 veces más gente. No solo allí, sino de forma telemática, etcétera. Tenemos una serie de ideas y de estrategias pensadas, pero la verdad es que no hemos conseguido lo que queríamos hace 3 años. Nos queda pendiente. Y al final estas recomendaciones, no sé, a mí lo que hace Netflix también, Amazon son los primeros, pero luego lo que hace Netflix también me parece siempre muy interesante. Me ha desconcertado lo que han hecho ahora, no sé si lo sabéis, de quitar las estrellas de las series y las películas. Ya no tienen 1, 2, 3, 4, 5 estrellas, sino que tienen un porcentaje de asimilación a tu perfil. Es decir, según lo que hayas visto, aquellos tienen un 98% de posibilidades de que te guste. O 98, 97, 90, 70, 40... Y conmigo no funciona. No sé, debo ser un poco raro. Pero es que todos somos raros. Y probablemente, sí, bastante. Pero claro, quizás tú en Netflix estés mirando un tipo de cosas muy concretas
Y hay otras cosas que también te interesan y que tú no estás viendo en Netflix, que estás viendo pues cuando vas a museos. Y porque en Netflix no está. Y que no es que no esté, es que no sabes que existe. Y si cambiamos el foco y en vez de Netflix hablamos de los museos, quizás podemos decir lo mismo. Es decir, los datos sobre esta persona no responden solo a lo que hace en un museo. Una persona que entra en un museo no solo es un art lover, sino que igual le gusta el fútbol también. Puede pasar. Y igual es un fan muy de algún equipo o del Madrid. Y igual tiene intereses por la tecnología, a pesar de ser un historiador puro y duro. Seguramente la mayoría de los que estamos aquí tenemos este doble componente de pasión por las humanidades en cualquiera de sus facetas, la literatura, el cine, lo que sea, pero igual también somos unos frikis que nos gustan los videojuegos, por ejemplo. La gente no es tan unívoca como parece en cada uno de los canales. Yo pienso que esto es una de las cosas sobre las cuales se puede reflexionar mucho y sobre las cuales somos más complejos de lo que parecemos en Facebook. En Facebook, o en Twitter, o en un museo, o en un campo de fútbol. Tenemos diferentes caras y no siempre las vemos. Bueno, yo quería retomar una cosa que ha dicho Ana también, que es esto de si al visitante le podemos abrumar, o dejarle en un momento determinado con toda la información para que él decida qué hacer, ¿no? O sea, si no te he entendido mal, que quizás el visitante a veces necesita más guía o más ayuda de la que a veces de alguna forma puede parecer. Nosotros en esta encuesta, por ejemplo, un 44% de las respuestas nos decían que realmente la institución estaba interesada en desarrollar contenidos y estructuras de contenidos, organizaciones de contenidos a su manera, es decir, que querían utilizar las herramientas de Crosscult para establecer discursos propios, ¿no? A mí esto me hacía preguntarme, viendo que efectivamente el proyecto lo que pretende es abrir, ¿no?, y dar libertad al visitante a la hora de decidir, y un poco conectando con lo que decía Ana, si realmente estamos o no estamos preparados, y en este caso os lo lanzo a vosotros, para precisamente dejar al visitante que decida, y esto está aquí para que tú lo manejes. Tal vez no sí, no sé. Tal vez no sea la pregunta. O sea, no es que estemos preparados para eso. No sé, la verdad es que en los últimos años hemos estado haciendo una serie de planos guías para la visita al museo, porque vimos en una investigación de público que hicimos hace unos años que los folletos al uso no se utilizaban. Y los planos guías se utilizan bastante. Y hay una serie, o sea, lo hacemos en un folio. En una de las caras está el plano del museo con las piezas recomendadas y situadas, y en el otro las 10 piezas recomendadas y un pequeño textito que explica lo mismo. Y a lo mejor con eso estamos reduciendo la visita a esas 10 piezas, puede ser, o no. La verdad es que hay, no sé si es bueno o malo que limitar. Ya, olvídate del ministerio. Pues no sé. Creo que estamos viviendo también una especie de síndrome de recomendadores. Lo digo porque hace poco estuve en Lisboa y te encontrabas a todos los turistas haciendo las mismas rutas, yendo al restaurante que en TripAdvisor salía mejor y peleándote por una mesa, y luego no era nada el otro jueves. A lo mejor te atendían bien, pero la comida era un desastre. Y pasa un poco eso. Entonces, en ocasiones, yo como usuario,
prefiero que no me recomienden y descubrirlo por mí mismo. Pero bien es cierto que la tecnología también va por delante de todo esto y estará, nos lo puede decir nuestro compañero, trabajando en ese sentido, no solamente en la recomendación, sino creando miles de posibles perfiles por allí o por aquí, o dependiendo de determinadas características concretas del usuario. Bien, eso es una de las facetas sobre las que se investiga últimamente, el dotar de diversidad a las recomendaciones, porque efectivamente hay un fenómeno de sobreespecialización que al final nos termina llevando a todos por los mismos sitios. Se saturan los lugares, el turismo se convierte en un problema y se nos está yendo de las manos. Entonces, precisamente esa capacidad de dar visibilidad a los pueblos más distantes de Barcelona, dentro de Cataluña, a los museos de Europa, a los que algún día a lo mejor te terminas llegando, pero que no te coincide en el día a día, ni muchísimo menos, ni estaría en la lista de tus prioridades a la hora de planificar un viaje. Eso pues consideramos que es algo que tiene que venir sí o sí, más allá de los criterios basados en popularidad, por ejemplo, que han sido las estrategias dominantes de los recomendadores durante años. Es tanto por ciento de popular, pues seguro que a ti te gusta también. Bueno, quizás por el hecho de recomendárselo a tanta gente estropeemos la experiencia. Sí. Bueno, pues yo pienso muchas cosas, pero hay una cosa que me gusta mucho, que es lo que dicen los franceses, que es lo de dejar hacer y dejar pasar. Yo creo que, por ejemplo, en el museo tenemos el concepto de entrada única y no te acotas desde el inicio a qué quieres la colección o la exposición temporal, ¿no? O sea, esto pues también tiene sus desventajas, ¿no? Porque siempre está el típico grupo que dice es que yo solo quiero la temporal y tal, ¿no? Pero bueno, al final yo creo que tienes que conocer a tu público y hay determinados perfiles de ese público que sí que requieren una ayuda y la necesitan. Entonces, pongo un ejemplo como es el caso de los grupos educativos. El museo recibe en grupo pues más de muchos, ¿no? Entonces, muchas veces vienen con el profe de matemáticas o con el de educación física y entonces, bueno, tienen bastantes problemas pues para hacer una visita. Entonces, a veces, desde la web se les anima, se les ayuda, pues cuánto rato vas a estar en el museo, 1 hora, 2, 3, prepara tu visita, tal. Yo creo que es como, bueno, poner al servicio de tus usuarios una serie de recursos y el que los quiera que los coja y el que no. Yo creo que estamos en la obligación muchas veces, no digo tanto de recomendar y digo de guiar, ¿no? Que parece esto IKEA, vaya, que hay que ir por ¿sabes? ¿No? O sea, que cada uno pues entre a un museo y vea lo que quiera, como quiera y pase el rato que le necesite, ¿no? Es cierto que tenemos estudios de público que nos dicen cuánto tiempo de media está el visitante, quién demanda más ayuda y quién no. Intentamos replicar en todos los accesos del museo pues un punto de información en el que la gente pueda tener acceso rápido a un plano o a un, pues no sé, tú a lo mejor entras por la puerta de Murillo y eres, pongamos el caso de Murcia, y no has venido nunca a Madrid y vienes con tus niños del colegio y no sabes dónde están las meninas y tú venías a ver a Goya y de pronto dónde está la menina. Entonces, bueno, pues en fin, a veces el Museo del Prado es un gran tipo que es muy grande, no sabes por dónde entrar, salir, te pierdes y luego al final eso genera una frustración y bueno, pues tampoco tienes tienes que también ser responsable en eso y tienes que ayudar a la gente, ¿no? Porque, bueno, no puedes abrir la puerta y dejarles pasar. A unos tienes que darle un servicio y a otros otro. Pero, insisto, el conocimiento del visitante creo que es fundamental en estos casos. Yo quería también un poco dar la palabra a la gente del público que hoy nos acompaña. Si queréis alguna pregunta también para nuestros invitados o incluso para las personas de CrossCool que nos acompañan. Mientras piensan un poco la pregunta o alguien se anima, hay otro dato que también nos chocaba en la encuesta, era, por ejemplo, el tema de la gamificación, ¿no? Es decir, los juegos, que es otro elemento que también está muy de moda y efectivamente es un tema que nos parece que es una manera muy
vamos a decir así, natural de interactuar con la colección y que otros públicos, por ejemplo, yo que sé, públicos más jóvenes, de alguna forma se enganchen y de una manera natural entren en una dinámica de exploración. Sin embargo, también nos encontramos que muchas instituciones, bueno, o en este caso, vamos a decirlo así, no muchas instituciones, solamente un 20%, lo cual nos chocaba, estaban realmente interesadas en este aspecto, gamificación. Yo no sé también aquí si a lo mejor era un problema de saber o de alguna forma de aplicar correctamente el concepto de juego en cuanto a lo que es el hecho, vamos a decirlo así, más puramente lúdico y trivial, a una dinámica mucho más, si queréis, reflexiva o de valor, ¿no? De aprendizaje de valor. ¿Qué pensáis? Vale. El gamificación no necesita, o sea, jugar, llamémoslo esa palabra, por favor. Sí. No necesariamente quiere decir banalizar la cultura, etcétera, etcétera. Pero el juego es la mecánica del aprendizaje. Desde que somos niños, todos hemos aprendido jugando. Todos aprendemos de forma básica el juego simbólico de los niños de no sé qué edad, que son algo, que son bomberos o que son lo que sea, y que se ponen en el papel del otro y hacen como que son tal cosa. Eso está en la base del aprendizaje, es el juego activo. Como os he dicho, en nuestros proyectos intentamos colocar narrativa. Todavía no hemos hecho ninguno que se base sobre el juego, pero lo tenemos ahí. Tenemos 2 dosieres que todavía no hemos conseguido colocar, uno de los cuales es un asesinato, es decir, queremos colocar en un yacimiento, en un monumento o en un museo un asesinato y que la visita comienza a partir de este punto y tú tienes que encontrar alguna cosa. El asesino, el porqué, etcétera, etcétera. Y todo esto te va llevando de punto en punto del recorrido cultural y por el camino vas aprendiendo y aprendiendo mucho. ¿Qué mejor diagnosis social hay que una novela negra? Pues por ahí vamos. No vamos a hacer comedia romántica seguramente, o a lo mejor también, pero no es tanto el juego como el descubrimiento. Es decir, lo que produce no se trata de ganar, a lo mejor también, pero no es ganar, es el adoptar el rol de alguien y actuar en ese rol. Y a partir de ahí descubrir, y el placer del descubrimiento y de encontrar aquello que tú estás buscando. En eso creemos mucho. Hay algunos juegos en museos como el National Scottish Museum, han hecho un par de experiencias realmente muy buenas. Pero más allá de esto, no se trata de llegar a una pantalla en medio de un museo y tocar 3 botones y has acertado, o una pregunta y respuestas ABC. Gamificar no es eso. Gamificar es crear una historia que te enganche desde el primer momento y que te está explicando aquello que la institución querría transmitir. Y esto, el juego como mecanismo de aprendizaje es potentísimo, pero no es nada fácil de hacer. Historiadores, informáticos, diseñadores, no tenemos ni la más remota idea de cómo hacerlo. Tenemos que trabajar con guionistas, con literatos, con gente que realmente saben crear historias, con artistas. Una vez incorporas todos estos perfiles en el equipo de trabajo, las cosas empiezan a funcionar muy de acuerdo con lo que buscas.
En principio nosotros intentamos, no lo conseguimos siempre, hacer proyectos en función de las necesidades. ¿Cuál es la necesidad? Transmitir al máximo público posible la investigación de los últimos 15 años en un yacimiento arqueológico que cambia su imagen. Si realmente cambia su imagen, tenemos que crear una imagen diferente. ¿Cómo va vestido un íbero? Todo el mundo sabe cómo va vestido un romano y cómo va vestido un griego. Un íbero, justito. Sí. ¿Cómo es una ciudad íbera? Busca en Google imágenes una ciudad íbera. Como hay un agujero, pues dijimos, bueno, pues vamos a intentar ocupar este agujero. ¿Cómo podemos hacer estas imágenes de esta manera? ¿Cuál es la mejor tecnología que hay en estos momentos? Los videojuegos. Llegamos ahí. Es decir, no es que nos guste Assassin's Creed, que nos gusta, y queramos copiarlo. Sí, pero no lo vamos a hacer si no tenemos un objetivo detrás. El caso de Tahull es paradigmático. Se ha hecho un mapping, pero porque la única solución era un mapping. Ya lo intentamos hace 10 años y lo descartamos porque la tecnología no había llegado, porque era un problema exactamente igual. Un ábside románico en el cual todavía quedan restos de origen y las pinturas se han llevado a un museo. Hay que poner una copia física, tapa lo que realmente sigue siendo la originalidad material que está en el ábside. Vamos a hacer una copia virtual y vamos a proyectarla. Ahora todo el mundo quiere mappings en las iglesias románicas, nos están pidiendo uno cada 15 días. Pero es que no, porque el mapping no es la respuesta a todos los problemas. Es la respuesta a un problema muy concreto que se da en 2 iglesias, ponle 3, en el Pirineo catalán. Punto. Evidentemente, te viene un responsable o un sponsor o un no sé qué, quiero una aplicación. Vale, ¿para qué? Para hacer esto. Es que esto con un PDF lo resuelves. Quiero una aplicación. Bueno, pues vamos a hacer una aplicación. Pero la aplicación también hace el PDF y sacas el PDF y luego lo imprimes y lo pones ahí en el museo. Esto pasa. Por ejemplo, realidad virtual. Nosotros creemos muchísimo en la realidad virtual, pero la hemos utilizado allí donde tiene sentido, sobre todo en arqueología, porque reconstruyes aquello que tienes. En museo funciona, pero tiene unas dificultades de implementación en flujos, etcétera, que yo creo que la hace muy difícil. Y por ejemplo, aquí en el MAN se ha solventado de forma, para mí, muy brillante la incorporación de estos equipos. Pero es que si no te atienes al problema, va a durar 1 año y medio. Nosotros también tenemos proyectos que han durado 1 año y medio porque son flashy, porque es la moda que les toca. El código QR que tocaba en su momento y ha habido que hacerlo porque había que hacerlo. Intentamos que tenga todo el sentido posible, pero es que el inicio es el problema. Es qué problema queremos resolver. Entonces buscas qué tecnología es la que le va mejor. A veces no es la tecnología. De hecho, la semana pasada estuvimos viendo un recorrido porque como todo el mundo tiene tablets y realidad aumentada y tal, en una institución de Barcelona nos pidieron una visita, no llega ni asesoramiento, simplemente 2 consejos. Y les dijimos que quitaran pantallas. No que pusieran más, es que tienen que quitar algunas y tienen que dejar ver más lo que la gente busca. La gente busca experiencias. La tecnología nos ayuda a hacer mejores estas experiencias, pero no puede ser colocar tecnología de forma que empeore la experiencia. No tenemos por qué explicar más cosas. Tenemos que hacer ver mejor lo que existe. ¿Tenemos otra pregunta al fondo? Cuando quieras. Bueno, yo quería preguntar algo que muchas veces he pensado y hoy no se ha hablado mucho de esto y sé que luego está un poco se habla de esto en general relacionado a las tecnologías estas últimas en las que estamos prácticamente estamos viviendo ya con ello, ¿no? Entonces, yo quería saber, todo este tema de análisis de datos, ¿no? Las personas que
utilizan una aplicación en museos o cualquier tipo de aplicación de estas de las que hablamos, dan su consentimiento de que estos datos estén utilizados luego para hacer estas analíticas, que me parecen bien, pero por otro lado, hombre, es una forma de seguimiento, ¿no? Personal, por un lado. Y luego la siguiente es una reflexión, que más que una pregunta es una reflexión, y es que recuerdo muy bien la primera vez que fui al Prado y tenía, no sé, 20 años, así, y recuerdo el cansancio tremendo que sentí al salir de este museo. Y era como, no quiero volver a ver este museo en el próximo año, ¿no? Entonces, luego estaba pensando en próximas ocasiones más tarde, cuando ya iba creciendo y tal, iba al Museo del Prado simplemente para pasear. No iba a ver ningún cuadro, iba a pasear porque me gustaba el ambiente, me gustaba sentir a esta gente que estaba pasando, que estaban hablando, que había una multitud de lenguajes ahí en el aire, ¿no? Y iba a hacer esto, iba a pasear, sentía el Museo del Prado como si fuese una galería en el que yo iba, como las de antes, ¿no? Como las galerías comerciales. Y ahora estoy pensando lo siguiente, quizás es un planteamiento interesante combinar una visión de paseo junto con una visión de aprender y ver obras de arte sin que te canses, ¿no? Yo creo que esto es un poco la visión adecuada de cara a los museos para el gran público, digo, no para el experto, sino para el gran público. Lo digo esto también con mi visión de arquitecto, porque lo soy y pienso muchas veces en cómo se recorren los espacios, ¿no? Entonces, esto más bien es una reflexión. Pues gracias. Yo creo que esta pregunta podemos lanzarla tanto por alusiones a Noelia por el Prado, o también a Ana, que en el fondo también es otro museo en el que efectivamente uno se puede cansar, pero vamos. También un poco, una cosa interesante es también el tema de la diferencia, la relación entre la privacidad y nuestra necesidad de conocer, ¿no? ¿Dónde está un poco el límite? Por alusiones, ¿no? A ver, yo paseo por el museo desde hace, ni se sabe. O sea, el Museo del Prado es un museo histórico, es un museo muy grande, con más de 1.500 obras expuestas. Entonces, pues es cansado muchísimo. De hecho, nuestros estudios dicen que la permanencia en el museo de media no supera las 2 horas. Quiero decir, al final, uno cuando va al Prado es imposible que vea todo, porque tu grado de retención caduca a la media hora de estar allí, porque es que tú vas por las salas y es cuadro que reconozco, cuadro más bueno, cuadro mejor, me gusta, lo he estudiado, lo he visto, quiero decir, o sea, la colección del Prado es abrumadora. Entonces, al final, cada uno tiene que ser lo que es. O sea, el Museo del Prado no puede ser un museo tecnológico, porque la experiencia con la obra de arte se perdería. No puede ser un museo, dijéramos, cómodo, entre comillas, porque no tenemos espacio para crear muchos determinados espacios de descanso y demás. Ahora vamos a tener una nueva incorporación con el Salón de Reinos. Es un emplazamiento que también va a tener una serie de recursos para la visita, para el visitante y demás. O sea, desde el área de atención al visitante, al cual depende mi servicio, es una demanda, ¿no? Todos sabemos que hay pocas áreas de descanso, que te agotas, que tal, pero claro, al final al Prado tampoco se le puede pedir que sea la casa de Sorolla o que sea la casa del Greco y demás. O sea, cada uno en este mapa museístico ocupamos un lugar y tenemos un sitio, ¿no? Y sin lugar a dudas, es una reflexión que yo cojo y traslado, pero es verdad que al final es un museo donde te puedes encontrar con infinidad de culturas, de idiomas, y es bastante agradable, evidentemente ver
la colección, pero respirar el museo también es una experiencia, ¿eh? O sea, estar por las salas del museo, ya no solo por las nacionalidades de las personas, sino por los tipos de visitantes, los niños, los mayores, los que están haciendo una visita guiada, los que no. Bueno, no sé, son muchos usos de museo y bueno, pues espero que vuelvas al museo y que estés más cómoda, o por lo menos vamos a intentarlo. ¿Quieres aportar algo sobre bueno, el Prado? No entiendo. Viendo, o sea, el Prado tampoco está reñido con la tecnología, porque está viendo inmersa en un cuadro del Bosco a un nivel de gigapíxel y he tenido una experiencia tecnológica profunda. O sea, que bueno, y luego yo creo que están los programas, o sea, por lo que luchamos los museos es porque no tengas que consumir el museo como lo hacemos todos cuando nos convertimos en turistas. Yo también he estado en el Louvre y me he sentido como abrumada y completamente como me miraba por fuera y decía, ¿qué hago yo aquí siguiendo hordas de japoneses? O sea, esto no es disfrutar el arte. Por eso ofrecemos estos programas de fidelización. Si te haces amigo del Museo Thyssen, tienes la gran oportunidad de que cada vez que se inaugura una exposición vas a poder venir a que te la cuenten a ti sola a museo cerrado. Es que eso es una maravilla. A ver, pues es un regalo para una persona que a lo mejor dices, es que quiero ver el museo de otra manera, lo quiero consumir de otra manera. Los lunes pues tenemos de 12 a 4 una apertura gratuita. Te puedes ir consumiendo la colección permanente y viéndola poquito a poco. Pues un poco es buscar ahí. Y yo creo que bueno, pues los visitantes tenemos el perfil, es que ese perfil de turista es verdad que es un perfil que es horroroso, ¿no? Porque tiene que consumir y viene tal, pero... Claro, es que contra eso nos cuesta mucho. Es decir, el Prado abre 362 días al año. Abrimos todos los días menos 3. Y el museo abre a las 10 de la mañana y a las 10 menos cuarto hemos conseguido abrir las taquillas. ¿Para qué? Pues dijéramos esa turismofobia, ¿no? O las hordas de turistas. Es que es imposible luchar a veces contra eso, ¿no? Evidentemente, como decía Anat, pues tenemos entradas a museo cerrado que las puedes disfrutar, que puedes hacer otros usos del museo. Pero al final, el Museo del Prado es un referente cultural de Madrid, de España y del mundo. Entonces, claro, al final abres la puerta y bueno, pues tenemos una media diaria de 9.000 visitantes. Gestionar eso es el gran reto en una institución y además gestionarlo pues desde la óptica de que cuando tú llegues pues accedas al museo, que no tengas que hacer demasiada fila, que todo fluya, que los periodos de convivencia dentro pues hagan que la sala 12 en el Santa Santorum del museo pues no haya 400 personas. Quiero decir, medir esos puntos calientes del museo también es un reto, ¿no? en la organización diaria de una institución como el Prado. Entonces, bueno, intentamos esa sostenibilidad, ¿no? Intentar buscar el equilibrio entre una visita de grupo, una visita individual, en fin, es difícil. La privacidad de los datos, pues no sé, yo creo que los museos lo que tenemos que hacer es copiar lo que hacen pues, ¿no? otras instituciones con la tecnología y es ser muy cuidadosos, muy estrictos, pero bueno, también vamos a hacer lo mismo que hace la Redut, o sea, que queremos que te suscribas a nuestro boletín y te lo vamos a mandar y vamos a mirar la tasa de apertura y vamos a procurar que nos leas y ahora estamos intentando que tenemos como 3 envíos que claro, que la misma persona nos reciba todos los días 3 newsletters, uno de la tienda, otro de tal, porque claro, puede acabar de nosotros ya odiándonos. Entonces, o sea, racionalizando todo esto, pero es verdad que si hay cosas como el wifi que te lo dan gratuito, pues ahí en la landing te van a decir, ¿quieres suscribirte en la newsletter y tal? Pero bueno, eso ya como consumidores digitales sabemos que es así, que lo que nos dan gratis, las apps y tal, todas vienen con un tema que mientras sea claro y tú esté en las condiciones, que has aceptado esas condiciones, pues bueno, pues cumplimos con lo que tiene que ser. Yo no sé si tenemos tiempo para algo más. Ya sabéis que, bueno, luego os lo digo por los que no lo sabéis, efectivamente vamos a tener tiempo ya uno a uno de hacer un poco de networking, si queréis, ¿no? Que también está de moda, ¿no? Pero sobre todo también importante para todo aquello que no hemos podido hablar, pues tener un ratito luego ahí fuera en el vestíbulo, ¿vale? O sea, último paso. Venga.
Bueno, en primer lugar, para Joana y para todo el equipo de CrossCult, enhorabuena por el proyecto. Estoy muy emocionada por estar aquí y ver que se hacen proyectos tan interesantes, ¿no?, y tan innovadores. Bueno, yo soy historiadora, en concreto historiadora del arte, soy gestora cultural y bueno, tengo un posgrado en marketing digital, entonces estamos viendo que no está reñido en las nuevas generaciones este tipo de cosas, ¿no? Y bueno, me estoy dando cuenta de que se están haciendo, bueno, proyectos muy bien encaminados, sobre todo enfocándolo mucho a la multidisciplinaridad, ¿no?, que es algo fundamental. Bueno, creo que hay dos caminos que se dividen a partir de la pregunta que hacía Héctor, ¿no?, de cómo entendemos la tecnología. Hay gente que lo está viendo como hay algo que hay que seguir porque está a la moda y, bueno, hay gente, por otro lado, que lo entiende como el equipo de CrossCult, ¿no?, que lo entiende como la tecnología como un soporte, ¿no?, como algo que nos ayuda a la cultura, ¿no?, a transmitir toda la historia, a crear puentes de conexión entre las personas, a ver que no somos tan diferentes, sobre todo en unos momentos tan complicados como los que estamos viviendo actualmente. Y bueno, y mi pregunta básicamente es para el resto de participantes, ¿no? ¿Estáis enfatizando esto de los equipos multidisciplinares? Porque está claro que es algo fundamental, ¿no? No solamente necesitamos diseñadores web, maquetadores o gente que trabaje cada uno por su lado, ¿no? Que yo creo que se está buscando y se quiere más perfiles que sean más globales, ¿no?, para sacar proyectos tan interesantes como este. Ya está. Yo, bueno, brevemente tengo que decir que el trabajo, por ejemplo, de la estrategia digital y el rediseño de las webs, pues ha tenido un reto, que es que constituimos una especie de comité digital y esto hasta hace este proyecto no había pasado, ¿no? Y un poco pedimos a la dirección artística, a la dirección gerencia, promoción, comunicación, mucha gente de varias áreas, que nos juntábamos en unas sesiones y, bueno, pues con sus más y sus menos, aunando sensibilidades muy distintas, ¿no? Pero la verdad es que hicimos pues el típico ejercicio que te hacen, pues card sorting. Entonces pues nos dieron como tarjetas con toda la arquitectura de la web y la estuvimos reorganizando y tal. Y la gente decía, pero bueno, ¿y esta sección? En el fondo revelaba que a lo mejor tú conocías las secciones de la web que te interesaban a ti, pero no eras consciente de que había otras secciones, de cómo reorganizarlas y tal. Un poco ese ejercicio es pues ilustrativo de que es muy importante. Yo, o sea, me ha pasado que empecé en el Museo Thyssen muy joven, luego me fui y estuve en el mundo de la tecnología. El tema de la multidisciplinariedad, pues lo he disfrutado y lo he sufrido, pero al fin ha sido muy enriquecedor. Y cuando he vuelto al museo hace 5 años, me he dado cuenta de que en el mundo cultural efectivamente somos muy estancos, ¿no? Y es muy importante. Yo, como responsable web, soy muy transversal, como decía Noelia, y entonces, pues para mí es tan importante tomarme un café con alguien para intentar entender sus problemas, como sentarme en una reunión delante de una pantalla y un poco y ver los problemas que tiene la web, explicarlos, tal. Y siempre estoy intentando, hablo siempre del workflow, del proceso, de no sé qué, de cómo me llega la información, de que un poco porque es fundamental, ¿no? Pero eso en las instituciones culturales, y yo creo que en la formación, en lo que también se decía en la mesa y tal, los historiadores, o sea, me encantaría que las generaciones jóvenes entendieran que aunque seas de humanidades, aunque seas una apasionada de la historia, eso no quita con que estés cerrado a las nuevas tecnologías, a aprender del Big Data, a todo lo que viene, ¿no? Y es que realmente pues nosotros mismos nos excluimos y luego pues en la vida al final tienes que acabar dando una serie de requisitos funcionales a un programador, a un tal, y tienes que intentar lograr un lenguaje común. O sea, que yo creo que eso es súper importante. No, yo creo que es fundamental el trabajo multidisciplinar y cada vez se ve más, ¿no?, en renovaciones museográficas completas, como este museo en el que nos encontramos, donde ha habido un trabajo de muchos equipos, donde han colaborado conjuntamente, como el día a día en los museos. Y bueno, la verdad es que para el trabajo en museos lo que se está demostrando es que hay que saber de todo un poco y colaborar y hablar con unos y con otros, como bien has dicho. No sé.
Nosotros en el museo igualmente, es decir, se constituyen comisiones donde están representados diferentes perfiles. De hecho, yo creo que el perfil del profesional de museos se está girando. Yo misma, yo soy historiadora y me dedico muchas veces a la gestión del público, a la estadística y demás. Entonces, bueno, aparte de que tú mismo tienes que, en cierta medida, pues bueno, reaprender o aprender cosas nuevas y demás, tienes que ser, pues eso, muy transversal en muchas cosas y pensar que quizá tú lo estás viendo, pero otras personas tienen otra visión de eso, ¿no? Y incorporar a esas comisiones a nuevos profesionales o nuevos perfiles, pues es fundamental. En el museo, ya te digo, hay diferentes comisiones, pues ahora con la del Salón de Reinos, pues hay diferentes perfiles que participan de esa comisión porque cada uno tiene, pues no su visión, sino la visión que le da su experiencia y su profesionalidad y, ante todo, su formación. Yo creo que al final, y al hilo de la primera pregunta que se hacía en la sala, es fundamental que en estos equipos participen otras personas. O sea, nos ponemos a hacer pues no sé, un juego, ¿no? Como hablabais antes, ¿no? Pues necesitamos un guionista. Es que es fundamental, necesitamos quizá un director de ese juego, ¿no? Pues extrapolando un poco al mundo del cine, o sea, no solamente porque tengamos el conocimiento vamos a saber transmitirlo y eso es fundamental. Al final, si no atrapas esa atención al usuario, pues es que no te va a valer para nada. Vas a invertir un montón de recursos, un montón de esfuerzo y al final pues te dura ¿cuánto? Un año y medio. Al final eso es un poco pérdida de tiempo y frustración, ¿no? Entonces sí que es verdad que ahora hay mucha más diversificación en las profesiones y ya no solo el profesional de museos es el que conoce la historia de las colecciones, ¿no? Hay que extrapolar un poco esta idea y hacerlo partícipe a otros perfiles. De hecho, la colaboración precisamente, ahora Óscar que te veo, con Plena Inclusión Madrid, por ejemplo, que hemos estado colaborando estos años, nos permite incorporar otra serie de miradas, otra serie de visiones, en este caso el grupo de validadores que nos ha enseñado muchísimo. Además, de hecho, lo hemos incorporado, como bien sabes, a nuestro sistema formativo, puesto que dentro del Laboratorio Permanente de Público de Museos, uno de los proyectos estrella de la subdirección, consideramos que es importantísimo no solo investigar a público, sino también incorporarlo a la formación de los profesionales de museos. Porque de alguna forma, si no sabemos de ese tipo de público, difícilmente podemos hacer algo que les pueda ser útil, ¿no? Por favor, Martín. En relación con la multidisciplinaridad también quería aportar el punto de vista de la universidad en el sentido de que en mi experiencia personal la multidisciplinaridad es la única manera que tenemos y que vamos a tener de fomentar que hagamos trabajo útil dentro de una dinámica donde en los departamentos estamos todos compitiendo unos con otros por la siguiente plaza. Bien, bueno, pues yo he ido presenciando cómo los grupos de investigación que había inicialmente de 20 personas pasaron a ser de 10, porque competimos unos contra otros, pasan a ser de 5 y estamos llegando al absurdo de grupos de una sola persona. Entonces, o abrimos la ventana y nos relacionamos entre departamentos, que es cuando empiezan a fluir las ideas de manera que nos enriquecen, o, bueno, donde pervivan grupos, estaremos juntos 4 o 5 personas que sabemos de lo mismo y, bueno, nos vamos a dar palmaditas en la espalda unos a otros para terminar no generando nada. Entonces, bienvenida sea la multidisciplinariedad también si se impone incluso, más que promoverla, habría que imponerla, porque nos hace aprovechar esos recursos que tenemos tan dormidos en cuanto a personal en las universidades por la propia dinámica de competencia que tenemos ahí dentro. Entonces, bueno, es otro matiz en la... Pues muchas gracias, Martín, por esta visión final. Yo, de nuevo, agradecerles a todos la asistencia, a nuestros invitados, por supuesto, que se han empleado a fondo intentando pensar y sacar ideas para aportarnos. Y, bueno, a todos ustedes les invito a, si quieren ahora en el vestíbulo, pues tomar algo y seguir charlando. Muchas gracias.